Muchas gracias. ¿Se me oye mal con la mascarilla? Sí, bueno, prefiero dejarla. Bueno, pues estoy encantada de compartir esta tarde esta mesa de debate. Realmente para mí es un honor poder participar y haber escuchado ya unas intervenciones tan interesantes previamente, que desde luego muy clarificadoras y que nos ayudan a situarnos, ¿no?, y a aprender cuestiones que cada vez necesitamos, ¿no?, estar más al día. Sí, como me presentaban, soy actualmente la directora de voluntariado universitario en la Universidad de Alcalá, perteneciente al Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. Y mi ponencia va a ser, creo, un poco diferente a las que me han precedido. Me sugerían desde la organización de esta mesa que tratara de ofrecer una visión de cómo se ha hecho frente a la pandemia desde la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Alcalá. La verdad que el reto, aunque no lo parece, era grande, puesto que puedo constatar, y creo que mis compañeras, compañeros que están hoy aquí de la universidad, que la comunidad universitaria, desde el primer momento en el que sucedió, comenzó la crisis sanitaria, realmente sintió una necesidad, ¿no?, de volcarse no solamente hacia dentro de la propia universidad, sino también hacia su entorno, para tratar de poner su granito de arena, ¿no?, y mitigar un poco, siquiera, pues esas terribles consecuencias que hemos tenido que vivir a lo largo de estos 2 últimos años. Por lo tanto, difícil de sintetizar. Pensando en ello, una de esas acciones que lleva adelante la universidad, claro, somos una universidad, pues fue preparar y editar un monográfico que se tituló COVID-19, un enfoque plural, que precisamente lo que trataba es de aglutinar, de reunir, pues todo un conjunto de reflexiones que se podían ofrecer desde tan distintas disciplinas y ópticas, ¿no?, desde las cuales nosotros hacemos nuestra docencia y nuestra investigación en la universidad, así como testimonios, ¿no?, de personas que tuvieron que lidiar muy directamente con esa situación pandémica a nivel sanitario. En definitiva, esa mirada amplia que antes comentaba la anterior compañera, Josefina Goberna, ¿no?, esa posibilidad que nos dio el reunir en ese libro pues todas estas reflexiones, ¿no? La cuestión es que yo tuve también el privilegio, junto con unas compañeras de mi departamento, de contribuir con un capítulo en ese libro en el que se nos invitó a reflexionar sobre los impactos sociales que tuvo la pandemia. Y ese fue nuestro cometido. Obviamente nos centramos solo en algunos aspectos, el tema era tremendamente amplio y sobre todo quisimos poner el foco en cuáles han sido esas nuevas brechas sociales que surgían o han surgido a consecuencia de ella, y también cómo se intensificaban las muchas brechas de las que ya partíamos. Se me ocurría que una buena manera quizá de exponer además ese querer hacer por parte de la universidad, pues es utilizar ese marco de esa situación social que se generaba nueva, en el que poder ir intercalando algunas de esas respuestas que dio la Universidad de Alcalá. Es conocido por todos, la pandemia dio un vuelco a nuestras vidas de forma repentina y, además, afectándonos en todos los frentes. Vuelco a las relaciones con la familia y los amigos, a las relaciones en el entorno laboral y educativo y de formación, en el ámbito doméstico, en el de la movilidad de cada día, en el tiempo de ocio e incluso en los hábitos de consumo. La crisis sanitaria, seguida casi de forma inmediata por una gravísima crisis económica que se desató, inició cambios, incidió de forma dramática, ¿no?, en el ámbito social, y ha llegado a poner en peligro, está poniendo en peligro buena parte de los avances que se habían hecho hasta la fecha en esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que tanto había costado conquistar, de manera que nos hacía incluso dar marcha atrás.
En ese capítulo que les mencionaba, abordamos algunos de esos impactos sobre la sociedad española, en 5 grandes frentes. Y esos 5 grandes frentes son los que voy a ir mencionando, ofreciendo en cada caso una descripción somera de cómo se vieron afectadas las personas por esa situación pandémica o sindémica, como bien nos han dicho antes, seguido, a su vez, en cada caso, con ejemplos, e insisto en que son ejemplos, de acciones que se llevaron a cabo desde la UH para mitigar esos impactos negativos. Insisto en que no es una revisión exhaustiva, ni mucho menos, y por si alguien tiene curiosidad de saber con más detalle y de forma más exhaustiva esa relación de respuestas, ¿no?, que trató de dar la universidad, hay un documento elaborado por el área de cooperación y voluntariado que está colgado en la página web y que se estuvo actualizando, porque esto no paraba, ¿no? Se estuvo actualizando hasta el verano de este año y, por lo tanto, pues abarca de forma bastante prolija todas esas medidas. Pues bien, uno de esos primeros ámbitos que tuvimos en consideración es uno muy obvio, ¿no?, qué es lo que ha pasado con los medios de vida, qué ha pasado con la capacidad adquisitiva, el nivel de vida, por tanto, que han podido, que tenían nuestra población. Bien conocido es, ¿no?, el impacto que ha tenido la pandemia en términos de empobrecimiento del conjunto de la población ha sido tremendo, debido, entre otras cosas, a que el Producto Interior Bruto per cápita experimenta en ese momento la caída más intensa de lo que se había vivido hasta el momento. Claro, inmediatamente eso lo que supone es que aumentan también pues, el porcentaje, el número de personas que viven en hogares, residen en hogares en los que todos los individuos que lo componen están en paro, que aumentan también los hogares que tienen ingresos insuficientes para poder llegar a fin de mes. Pero es que, además, ese golpe, desde el punto de vista del empobrecimiento, es que no ha sido igualmente distribuido entre toda la población, sino que ha impactado de forma muy desigual. Algunos ejemplos también ya conocidos. Bueno, no todos los asalariados han visto reducir o vieron reducir sus ingresos de la misma manera. Especialmente importante fue el caso de quienes trabajaban en sectores como el comercio, el transporte, la hostelería y algunas otras actividades, en los que no es casual decir que buena parte de ellos están ocupados por mujeres, que han sido, pues, de esta manera impactadas de forma especialmente relevante. Pero, claro, para quienes fue especialmente dura esta pandemia en esos términos, fue para los que ya antes de la pandemia eran especialmente vulnerables. Así, entre estos hogares especialmente vulnerables, se duplican aquellos que no tienen ingresos, hay pérdidas de estos ingresos de en torno al 36% y, en definitiva, se da la situación de que en esos hogares los más vulnerables prácticamente hay un 20% de ellos que no tienen recursos para adquirir medicamentos, un 50% que no pueden llevar una dieta alimenticia mínimamente adecuada o casi un 24% que están en riesgo o han estado en riesgo de perder su vivienda. Todo esto con datos de estudios, un informe de Cáritas. Pues bien, la UH, consciente de ello, puso en marcha una serie de medidas para tratar de paliar, en la medida que podía en su ámbito, los efectos que podía tener esta situación global en nuestra universidad. Y así, algunas de las medidas que pone en marcha, unas orientadas al estudiantado, como son el reforzar la cuantía, que tenía un programa que ya se empezó a llevar a cabo en 2010 con motivo de la gran pandemia, de la gran recesión, el programa de ayudas para situaciones sobrevenidas. La idea es tratar de sostener el estudiantado que por esas situaciones difíciles pues quizás se podían ver abocados a dejar sus estudios solamente por una cuestión de tipo económico. También se puso en marcha un plan de préstamo de ordenadores para aquellos estudiantes también que tenían
problemas para poder acceder a los mismos y para ello la universidad adquirió un total de 200 ordenadores que ponían a disposición de los estudiantes en forma de préstamo a lo largo de todo el curso. Para el personal también se pensó en medidas que pudieran echar una mano en ese contexto. Una de ellas pues, fue el Fondo de Solidaridad, recurriendo a aportaciones voluntarias por parte de la comunidad universitaria en la idea de poder apoyar también al paso al PDI en estas situaciones pues, quizá particularmente difíciles. Pasando a un segundo bloque, un segundo aspecto que tuvimos en cuenta, es cómo impacta también la pandemia en la situación laboral de las personas. También es harto conocido, ¿no?, el impacto tan duro sobre el empleo, y eso que no lo fue tanto como la gran recesión, eso es verdad. No lo fue tanto gracias a que se pusieron en marcha a nivel nacional medidas que no lo estuvieron antes, como los ERTEs, y sobre todo por el teletrabajo que sí que se generaliza de una manera que antes no había sucedido. Pero cerca de 1 millón de personas pierden su empleo en un año, en apenas un año. Igualmente, desigualmente distribuidas esas pérdidas de empleo. Nuevamente, pues aquellas personas que trabajaban en sectores como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico, la educación, fueron las más golpeadas por esas pérdidas de empleo y las mujeres y los jóvenes son los más afectados desde esa perspectiva. El teletrabajo, como salvamento en gran parte, vio triplicarse en ese momento el número de personas que lo utilizaban, pero hay que tener muy presente, y así lo destacamos, que es que no todas las ocupaciones, no todas las personas, según su tipo de puesto de trabajo, tienen la posibilidad de teletrabajar, y eso hace a su vez que algunos colectivos sean especialmente vulnerables. En definitiva, el teletrabajo fue una gran solución, pero no debemos olvidar que también tiene sus problemas. Las sombras del teletrabajo también hay que valorarlas. Y aparte de lo que antes mencioné, también los problemas que puede generar para las mujeres, la doble carga de trabajo que se puede ver acrecentada, esos problemas de desconexión laboral, ¿no?, que también se ha comentado tanto, o incluso las condiciones de trabajo, ¿no?, que podían existir en esos contextos domésticos, ¿no?, para trabajar. En la Universidad de Alcalá también se apostó, sin duda, por instaurar esa forma de teletrabajar a todos los niveles para el personal de Administración de Servicios y también el PDI, y además al 100%. Y durante un amplio periodo de tiempo fue de esta manera, al 100%, posteriormente se fue llevando de forma semipresencial. Actualmente pues, está en un proceso de reflexión, además, de cuál es el alcance que puede tener esta forma de trabajar también en nuestra universidad. Otro gran foco de impacto de la pandemia ha sido en esa relación que guardamos las personas con la vivienda, algo tan sencillo en apariencia, ¿no? Y aquí hay dos grandes reflexiones que nos hicimos, ¿no? Por un lado, la que tiene que ver con la parte también económica. Es evidente que con el panorama que dibujé anteriormente, pues una primera cuestión relevante es las grandes dificultades a las que se vieron abocadas muchas familias para poder afrontar los pagos derivados de la mantención de esas viviendas. Pensemos en hipotecas, suministros, alquileres, etcétera. Y claro, de nuevo aquí a los hogares que de punto de partida ya eran más vulnerables, pues sin duda les afectó más. Entre otras cosas porque tienen que dedicar una parte de su renta significativamente más alta que el resto de la población para realizar esos pagos. Pero, por otro lado, también quisimos reflexionar en ese nuevo significado que ha tenido la vivienda para todos y todas nosotros. Ya no es solamente un espacio de convivencia familiar, ¿no?, sino que se convirtió en el lugar donde trabajar, donde estudiar, donde llevar a cabo el ocio. Y, claro, en estas circunstancias, en donde la vivienda era nuestro entorno a lo largo de todo el día, se volvía pues, especialmente relevante sus características, ¿no?, cuáles eran sus condiciones, muy relevante para el bienestar de las personas, ¿no?, la cuestión de los ruidos, la iluminación, el espacio. Y aquí hemos podido también ver ejemplos pues, realmente duros, ¿no?, para personas que han tenido que estar confinadas en viviendas en muy malas condiciones. Todo ello favoreciendo las tensiones dentro del hogar,
la falta también de una actividad saludable y, en definitiva, pues días que se convierten en eternos y monótonos en casa, ¿no? También en este terreno se volcó la Universidad de Alcalá, tratando de facilitar la vida y el ocio en casa, para todos los públicos, además. Propuestas muy variadas en este terreno, por ejemplo, desde la Fundación General de la Universidad de Alcalá, el programa Ocio y Cultura en Casa, que era una propuesta para que se pudiera desde el entorno doméstico conocer y disfrutar de toda esa oferta de actividades de la Universidad de Alcalá y de sus entes dependientes. O, por ejemplo, la iniciativa también del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, que lanzó una campaña que se llamaba Yo me quedo en casa con humor, en la cual pues, trataban de recopilar viñetas, memes, vídeos y chistes para poder sobrellevar con un humor una situación tan difícil como fue la cuarentena. También quiero destacar aquí, porque hicieron muchas cosas, al grupo Lea Siece, del cual tenemos aquí a algunos de sus representantes, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Letras. Este grupo puso en marcha un proyecto de animación a la lectura y a la biblioterapia online y, bueno, pues a través de vídeos y junto con los estudiantes de la facultad. También los docentes y estudiantes de magisterio en educación primaria y educación infantil pusieron su granito de arena con actividades para hacer en casa con los niños. Y estos ejemplos, pues también creo que es una pequeña selección de algunas de esas cosas que han tratado de hacer la vida dentro de nuestras viviendas más amables. Y ese ha sido otro empeño de la universidad y a la vez llevar la cultura, ¿no? Y favorecer también el proceso de educación. De hecho, este cuarto aspecto que voy a comentar tiene que ver con eso, con cómo la COVID también incidió sobre la educación, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Realmente, la pandemia nos obligó de una manera casi inmediata a migrar nuestro modelo de docencia presencial a un modelo de docencia virtual en todos los niveles y en todos los ámbitos. Y es verdad que ese proceso fue muy complejo, a pesar de ser tan rápido, y se pudo realizar con desigual éxito según los casos, ¿no? ¿De qué depende ese éxito? ¿De qué dependió? Pues, de nuevo, dependía de los distintos recursos de los que se disponía previamente, y incido otra vez en la importancia de los puntos de partida y también de las capacidades previas, como bien demuestra un estudio de Cotec en relación con estos temas. Señala este estudio que, claro, todos pensamos para la cuestión virtual quizá lo más importante es tener un buen acceso, ¿no? La brecha de acceso es una primera barrera. Y efectivamente, pues a pesar de que ya están muy generalizados, ¿no? esos equipos informáticos o esas conexiones a Internet, pero es verdad que en los grupos sociales más desfavorecidos todavía hay un porcentaje bastante alto, del 14%, de estudiantes que no disponen de un ordenador. Además, tenemos que pensar que hogares aún con ordenador lo que se vieron en la necesidad es de compartir entre distintos usos y distintos miembros del hogar, no solamente al estudio y según los miembros del hogar que estuvieran en esa fase, sino también para el teletrabajo, ¿no? Por tanto, este es un primer elemento que introdujo diferencias importantes en ese grado de éxito, ¿no? de esa migración de modelo. Pero el otro que quizás se piensa menos o se tiene menos presente a veces es el uso de las habilidades digitales. De nada sirve estar muy bien equipado y tener unas magníficas conexiones a Internet si no se hace un uso adecuado de las mismas. También en este sentido hay un interesante estudio del INE en el que demuestra muestra que en aquellas habilidades que son más importantes para poder realizar un buen proceso de enseñanza, de aprendizaje online, realmente no estamos tan bien como se piensa. En definitiva, probablemente esto lo que nos ha puesto de manifiesto es que nuestros sistemas educativos tienen margen para mejorarse. Nos ha ayudado mucho la pandemia a hacerlo, pero no podemos contentarnos con haber llegado hasta aquí. Hay mucho todavía camino por recorrer
y el desafío es ese, ¿no? Y tratar de hacerlo mucho más resiliente, reforzando todas esas capacidades y no solamente los dispositivos, sino esas habilidades de manejo y de capacitación, ¿no? En el plano de la docencia, pues no es lo mismo saber utilizar técnicamente una aplicación de enseñanza virtual a saber dinamizar una clase en ese método virtual. Es muy diferente. Bien, y para terminar, que no quiero cansarles y lo he dejado para el final, es unas pequeñas pinceladas, y que me perdonen los expertos en temas de salud, unas pequeñas pinceladas acerca también de los impactos que ha tenido la COVID en términos de salud, pero no me voy a referir a impacto directo de la enfermedad, sino a algunos impactos indirectos. Principalmente los derivados del confinamiento y del distanciamiento social. Es decir, esa situación que nos llevó a perder buena parte de nuestras rutinas y buena parte de las rutinas que teníamos que eran saludables y, en cambio, instaurar algunas otras que eran muy poco saludables, como un exceso de uso de las pantallas, sedentarismo, mala alimentación, a veces también, tanto tiempo en casa, ¿no? Y situaciones de estrés también que se derivan de lo mismo. Si a ello añadimos la dificultad para acceder a los servicios sanitarios, concentrados, como sabemos, en paliar la enfermedad de COVID, pues teníamos servido un cóctel bastante peligroso. El hecho es que, por no cansar, pero un 60% de la población española sintió que su salud mental había empeorado y un 26% también que lo había hecho su salud física. También parece claro, y a nivel mundial también la propia Organización Mundial de la Salud lo señala, que las conductas violentas dentro del hogar se exacerbaron, ¿no?, debido a estas tensiones que decíamos, y que llegaron a agravar, agravaron un problema previo que ya teníamos de violencia de género también en nuestro país. Como resultado, pues claro, mayor riesgo de problemas y enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, menor acceso de la población infantil a una buena nutrición por no poder ir a los centros educativos, donde muchas veces eran donde tenían posibilidad de tomar sus comidas, un agravamiento o aumento de los casos de cuadros de ansiedad o de depresión, situaciones de sentirnos faltos de energía, son algunos posibles ejemplos. Bueno, pues la Universidad de Alcalá, claro, que también se enfocó en el tema de salud. Y no voy a mencionar cómo, si acaso haré una pequeña síntesis, de forma directa, ¿no?, para paliar la enfermedad, sino más bien en estos aspectos que he estado mencionando antes. Diré que ha prestado una especial atención a tratar de mitigar los problemas de salud mental, aunque sin desatender también esos otros aspectos más vinculados a la salud física, ¿no? Por ejemplo, algunas iniciativas destacables son la denominada La UAH te necesita, la UAH cuida de ti, que trataba de dar apoyo psicológico dirigido a los estudiantes afectados por la pandemia o por el confinamiento en sí, en forma de talleres formativos para tratar de ayudarles a mejorar un poco su salud física y mental. Se apoyó además en la creación de una bolsa de voluntariado formada por miembros de la comunidad universitaria que estuvieran ya habilitados o próximos a habilitarse como psicólogos clínicos. También desde el Servicio de Prevención de la universidad pues se ofrecían información sobre pautas para hacer el confinamiento más llevadero. Algunas iniciativas destacables desde algunos grados, por ejemplo, el de nutrición humana y dietética, en donde también trataban de poner su granito de arena informando acerca de cómo llevar a cabo una dieta saludable en casa, o iniciativas desde el grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte relativas a hacer ejercicio en casa de forma controlada, consejos y ejercicios para una cuarentena con niños, ejercicios físicos para mayores. Y para cerrar estos ejemplos me gustaría destacar también la iniciativa desde la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, en colaboración con la Asociación Lactat, para tratar de resolver de forma virtual las dudas a madres en periodo de lactancia durante ese periodo de confinamiento.
Por supuesto, la atención prestada a la universidad, a la atención directa de la pandemia, también fue enorme, poniendo a disposición espacios, recursos humanos, recursos técnicos. Entre esos recursos humanos, pues mucho personal de las ciencias de la salud, tanto de medicina como de enfermería, materiales y desde todos los ámbitos, en definitiva, para hacer frente a la emergencia sanitaria. Y a todo ello habría que añadir también el enorme esfuerzo que se ha hecho en la esfera de la investigación, como no podía ser de otra manera, que ha tratado de ser en muchos casos de forma muy rápida, reorientada hacia estos temas, acrecentada y acelerada hacia esas nuevas necesidades y también tratando de reforzar las alianzas externas. En fin, lo vivido deja numerosos retos, y ya estoy terminando, para toda la sociedad, también para la universidad. Creo que es una clara demostración de que la universidad en general y la nuestra también, sus académicos y académicas, su personal de administración y servicios, tenemos mucho que decir sobre los grandes problemas de la crisis actual y tratar de explorar juntos, discutir, visibilizar y alertar de las consecuencias actuales y futuras de la crisis sanitaria, reconociendo además la multidimensionalidad de sus impactos y destacando también la relevancia de adoptar un enfoque plural y multidisciplinar para abordarla. Pues hasta aquí mi intervención y muchísimas gracias.